Jaime Velosa abre su artículo sobre la segregación con una frase de Lacan que dice así: no se conoce más que un solo origen de la fraternidad. Me refiero a la humana, siempre el humus. Es la segregación. Estamos evidentemente en una época de segregación. ¡Fuah! Nunca hubo más segregación. Esa frase no la encontramos leyendo para esta clase y nos detuvo, porque uno crece escuchando que la fraternidad, la hermandad, la unión son cosas buenas, ideales. Y acá Lacan dice que tiene un origen incómodo, que nos unimos porque dejamos a alguien afuera, que la comunidad se construye sobre una exclusión. Y entonces vimos la playa DC y todo cobró sentido. Hola, ¿qué tal oyentes? Bienvenidos. Mi nombre es Arianna y hoy, junto con mi compañera Sara, vamos a analizar La playa de Isid, la película del director colombiano Juan Andrés Arango, a la luz del texto de Jaime Velosa Forero, La segregación, un sentimiento íntimo, algunas consideraciones del psicoanálisis. Esto es para el curso de Introducción a las Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de este semestre. Bueno, arrancamos. Hoy vamos a hablar de La playa DC, la película de Juan Andrés Arango y de un texto de Jaime Velosa, que se llama La segregación, un sentimiento íntimo. Y la razón por la cual escogimos hablar de estas dos cosas juntas es porque la película solo es una cosa, el texto solo es otra. Pero cuando los pusimos a hablar entre sí, se nos abrió algo que no nos esperábamos. Sí, porque la playa no te explica nada como esto es racismo o esto es exclusión, solo te lo muestra y ya. El texto de Velosa nos dice como las palabras para nombrar lo que estamos viviendo y viendo. Exacto. Nos dio el vocabulario que es diferente a que nos dieran la respuesta. Antes de meternos en la película, queremos explicar por qué Velosa o por qué el texto puede sonar un poco denso al principio, el psicoanálisis de Freud Lacan, pero en realidad lo que está diciendo es algo muy concreto. Por supuesto, es que él arranca con una pregunta que parece obvia, pero al mismo tiempo no lo es. ¿Por qué segregamos? ¿Por qué en plena época de globalización de todos somos iguales, de derechos y de tratados, hay cada vez más muros, más rechazos, más odio al diferente? Y él mismo lo dice así en el texto. Dice que vivimos en una época donde, paradójicamente, ha crecido el rechazo a los diferentes, a los ajenos, a los extranjeros y que ese rechazo incluye la persecución, la construcción de muros, el destierro, el odio y, por supuesto, la muerte. Exacto, y eso lo escribió en el 2019, cuando podría haberlo hecho hoy. Podría ser hoy, sí, y su respuesta, apoyándose en Lacan, es que la segregación no es un accidente histórico, no es algo que pasa porque hubo malos líderes o porque la gente es ignorante. Lacan tiene una frase que Velosa cita al inicio del artículo y que es fuerte. Dice que no se conoce más que un solo origen de la fraternidad, la segregación. O sea, nos unimos porque hay uno al que dejamos fuera y esa es la base. De la segregación. Entonces, el problema está solo en segregar abiertamente, está en cómo funcionamos todos como sujetos y como sociedad. Exacto, y es que Velosa dice que la segregación opera desde algo muy profundo, desde la manera en la que el sujeto se constituye, que para existir como yo, necesito saber que no soy yo, y lo que no soy lo expuso, lo rechazo, a veces conscientemente y muchas veces sin darme cuenta de lo que estoy haciendo. Y eso es lo íntimo del título. No íntimo en el sentido de privado, íntimo en el sentido de que también está pegando a nosotros. No es algo que está allá fuera del sistema, solamente está acá adentro también. Y eso incomoda mucho, porque es más fácil decir el sistema es racista que preguntarme qué parte juego yo en reproducir todo esto. Entonces llegamos a la playa DC. Tomás es un adolescente afrocolombiano que llega a Bogotá desplazado de Buenaventura. Y lo primero que Arango hace, que nos parece una decisión pues muy inteligente, es no mostrarte la violencia que lo sacó de Buenaventura.
Exacto, es que no hay flashback del conflicto, no hay escenas dramáticas de la costa, la violencia queda fuera de ese cuadro. Y eso es poderoso porque la película te dice, o sea, lo que la película te dice es que eso ya pasó, lo que importa es lo que está viviendo ahora. O sea, lo que realmente importa es lo que Bogotá le hace a Thomas. Y lo que Bogotá le hace es básicamente confiarlo, por decirlo así. Lo manda a vivir en los cerros, a cargar sacos en la plaza de mercado, a existir en los márgenes. Y no hay nadie que le diga como no, no eres bienvenido directamente, pero todo le dice eso. Bueno, y ahí es donde entra el texto de Velosa, porque él habla de que muchas formas de segregación son, en sus palabras, íntimas, privadas, muy personales y muchas veces intangibles, y que muchos de esos dispositivos sociales cumplen con una función de segregación, sin que nadie los nombre como tal. No hay un cartel que diga afrocolombianos al margen, pero hay una Bogotá que los empuja ahí de todas formas. Exacto, y eso es lo que Velosa llama la segregación, como modalidad de la social, que no siempre es explícita, que opera en lo cotidiano, en los trabajos, como se consiguen, en los barrios donde se viven y en la mirada que se recibe. Una hostilidad, dice él, siempre represente en la vida cotidiana. ¿Sabes? Y hablando de eso, y es que hay algo que me quedó muy grabado de la película, y sobre todo es la novia de Tomás, ya que la novia de Tomás es blanca y lleva una relación con él en secreto. No lo presenta ni lo muestra, y eso no es un detalle romántico, es la segregación metiéndose en lo más íntimo. Incluso el deseo en esta película tiene que ocultarse. Sí, y Velosa trabaja algo de Lacan que explica directamente eso que acabas de decir. Lo que nos genera rechazo del otro no es solo que sea diferente en apariencia, es que goza diferente, que tiene manera de vivir, de sentir, de existir, que nos resulta ajena. Y esa extrañeza genera rechazo, y ese rechazo se disfraza de mil cosas, de disgusto, miedo, de distancia social. Claro, y es que por todos estos factores la relación tiene que ser secreta. O sea, no solo que sean colores de piel distintos, es que vienen de mundos y que la ciudad, o sea, de mundos que la ciudad ha separado, porque no es lo mismo Bogotá a Buenaventura. Y mostrar esa relación sería cruzar una frontera invisible, porque esto solamente son fronteras invisibles, que nadie dice en voz alta, pero que todos mantienen y por ahí pueden respetar. Exacto. También hay un símbolo en la película que no podemos dejar pasar por nada del mundo, que es el cabello. Tomás aprende a cortar cabello afro y en la película cuenta que es ese arte que viene de los de los afros, perdón, esclavizados que usaban los peinados como mapas y como rutas de escape para para su libertad. Claro, y es que el cabello en general no es estética. Tal como lo mencionas, estos peinados se usaban como rutas de escape y eran los que le indicaban a las personas, más que todo a los afrocolombianos, cómo, hacia dónde ir. De esto también se puede hablar sobre cómo nació Palenque, porque gracias a estos mapas fue que nació Palenque. Entonces, todo esto es memoria. Es una tecnología de resistencia que sobrevivió siglos y Thomas la recoge y la aprende. Y eso, o sea, y algo como eso no se encuentra en Bogotá, un lugar que no está segregado, sino conectado, conectado con su historia, con su comunidad y con algo que le pertenece. Desde Velosa eso es muy significativo porque él advierte que uno de los efectos de la segregación sostenida es que el sujeto pueda empezar a introyectar el rechazo, a verse con los ojos del otro que lo desprecia. Y Tomás resiste eso, no de manera heroica ni completa, pero lo resiste. Claro, y es que el cabello es una forma de decir, yo tengo algo que ustedes no me pueden quitar. Y eso o sea, desde la lectura psicoanalítica que hace Velosa, no es un gesto menor, es una manera de sostener la propia identidad frente a un entorno que constantemente te dice que tú no perteneces ahí. Exacto, es lo que le pasa a Jairo, que es el hermano menor. Él no lo logra y eso duele en la película. Jairo cae en las drogas, en los problemas de la calle, como si la ciudad lo hubiera convencido de que ese es su destino. Y Velosa es muy claro
eso no es un problema de voluntad individual. La segregación tiene efectos reales y la subjetividad es estructural. Por ejemplo, él dice que la segregación se expresa como un sentimiento de desprecio y de odio por otros, pero también, y esto es lo que más nos interesa, es que ese mecanismo puede voltearse hacia adentro, que el sujeto segregado puede terminar despreciándose a sí mismo y la película muestra esas dos caras, lo que también es muy interesante. Bueno. Adicional a esto, pues hay algo en el texto de Velosa que al principio nos pareció extraño, pero que la película ilustra perfecto. Ya lo mencionamos. Lacan dice que la fraternidad nace de la segregación. Nos unimos porque hay algo que nos excluye a todos. Y eso se ve en los tres hermanos, Tomás, Jairo y el Chaco. Están juntos porque son lo que quedaron afuera y comparten ese lugar y esa fraternidad. Por ejemplo, el Chaco vuelve deportado de Estados Unidos, otro expulsado, esta vez de otro país. Y en vez de que eso los una más, genera más tensión y más violencia del grupo hacia adentro. Exacto. Y eso es exactamente lo que Veloz advierte cuando citan a Lacan, que estamos aislados, juntos, aislados del resto. La fraternidad no elimina la segregación, la reubica. Siempre hay alguien que termina siendo el más de los afueras. La verdad es bastante incómodo reconocer eso, pero es honesto, y la película no te deja escapar de esa incomodidad. Arango no cierra la historia con una reconciliación ni con una salida clara. Te deja con tomas en movimiento, buscando sin llegar, o sea, buscando llegar a un lugar sin un destino definido. Y eso también es una decisión narrativa, porque la segregación tampoco resuelve se resuelve con un final bonito. Bueno, lo que nos llevamos de poner a hablar a Velosa con la playa DC es que la segregación no es solo algo que hacen los poderosos sobre los vulnerables, aunque eso también pase, es algo que todos producimos de alguna manera. Y la pregunta que el texto nos deja y que la película también nos deja es, ¿podemos reconocerlo en nosotros mismos? Belozano nos da una fórmula, pero sí nos dice algo que vale la pena repetir. La segregación es un fenómeno que reaparece y permanece en el seno de las culturas y de las relaciones que permanecería en el propio ser humano. Y es propio del ser humano. Entonces, la pregunta no es si lo hacemos, la pregunta es si somos capaces de verlo cuando lo estamos haciendo. Bueno, la verdad es que la película no responde eso. El texto tampoco, pero los dos te obligan a hacerte la pregunta y eso ya es bastante. Y esto fue nuestro análisis de la playa de Sí de Juan Andrés Arango, leída desde el texto de Jaime de Introducción a las Ciencias Sociales en la Universidad Jorge Tadeo. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Bye bye.